Imagina por un momento un líder que ha trascendido la historia. Una persona cuyo poder y sabiduría han cambiado el curso de la humanidad. Pero aquí está el secreto que nadie te ha contado. Los verdaderos líderes nunca comparten todo lo que saben. Y hoy, lo que te voy a revelar cambiará tu forma de ver el liderazgo para siempre. Durante este viaje, no solo descubrirás el secreto mejor guardado de los líderes más grandes del mundo, sino que también te adentrarás en 20 secciones únicas que transformarán tu visión y tu poder interior. Cada una de estas 20 secciones es una pieza clave que construye el camino hacia el dominio personal, el control absoluto sobre tu destino y la habilidad de transformar el mundo a tu alrededor. Estas no son lecciones comunes. No son consejos de autoayuda. Son los principios fundamentales que han sido transmitidos en secreto solo a los más grandes, a los verdaderos maestros del liderazgo. Y ahora, son tuyos. Si alguna vez te has preguntado qué separa a los líderes que cambian la historia de los que simplemente pasan desapercibidos. Si alguna vez te has preguntado qué les da esa fuerza imparable, esa resiliencia ante la adversidad. Estás a punto de descubrirlo. Estas 20 secciones no solo cambiarán tu forma de pensar, sino que transformarán tu ser interior. Estás a punto de entrar en un mundo donde el liderazgo no es solo un concepto, es una forma de vida. Y todo comienza ahora. Sección 1. El inicio del misterio, la niebla del liderazgo. Existe un secreto que no se enseña, que no se encuentra en libros ni se escucha en conferencias. Un secreto tan poderoso, que quienes lo dominan, logran mover naciones, dirigir imperios, transformar destinos. Pero es tan sutil, tan invisible, que pasa desapercibido para la mayoría. Vivimos en una era donde todos quieren ser líderes. Donde se confunde liderazgo con popularidad. Donde se cree que mandar es lo mismo que influir. Donde la apariencia pesa más que la sabiduría interna. Pero los verdaderos líderes no se forman con discursos bonitos. Ni con títulos, ni con seguidores en redes sociales. Ellos se forjan en la oscuridad. En el silencio. En la soledad más profunda donde nadie aplaude, donde nadie comprende. Donde solo existe una voz, la suya propia. Y esa voz no siempre es amable. A veces, es brutal. Implacable. Pero es real. Es auténtica. Es suya. ¿Sabes por qué los líderes verdaderos no hablan de este secreto? Porque no necesitan hacerlo. Porque entienden que el poder real no se muestra, se ejerce. Porque mientras otros gritan para llamar la atención, ellos caminan con una presencia que grita sin decir una palabra. Este secreto no se comparte. Se vive. Se entrena. Se sangra. Pero hoy, por primera vez, vamos a caminar juntos por esa niebla. Vamos a entrar en el terreno donde el liderazgo real nace. El terreno de la transformación interna. Donde un simple ser humano se convierte en una fuerza imposible de detener. 2. La oscuridad antes del ascenso. Antes de que un verdadero líder se eleve, primero debe caer. No una vez. No dos. Sino tantas veces que hasta el alma comienza a cuestionar si vale la pena seguir. Porque nadie asciende sin antes atravesar la oscuridad. La sociedad nos ha mentido. Nos ha dicho que el liderazgo es cómodo, brillante, inspirador. Pero eso es solo el reflejo final, la parte que el mundo quiere ver. Lo que no ven son las lágrimas escondidas, los gritos silenciosos. Las decisiones solitarias que desgarran por dentro. Todo líder fue primero un ser quebrado. Un hombre o una mujer que vivió su infierno personal. Que conoció la traición. Que fue rechazado por quienes juraban lealtad. Que fue señalado, subestimado, abandonado. ¿Quieres liderar? Entonces prepárate. Porque la vida primero te pondrá de rodillas. Te arrancará todo aquello que creías necesitar. Te pondrá frente a un espejo. Y no verás nada glorioso ahí. Solo un rostro cansado, roto, vacío. Pero justo ahí, en ese punto donde ya no queda orgullo. Donde las fuerzas se apagan y solo queda la verdad desnuda. Ahí comienza la transformación. Ahí descubres que el liderazgo no se trata de controlar a otros, sino de sobrevivirte a ti mismo. A tu impaciencia. A tu necesidad de aprobación. A tu ego que quiere gritar, pelear, defenderse. La oscuridad es la puerta. Y muy pocos están dispuestos a cruzarla. Porque no hay mapas. No hay garantías. Solo una elección, seguir o rendirse. Y los que siguen, los que avanzan sin luz. Guiados solo por una convicción inquebrantable. Esos son los que un día, sin anunciarse, despiertan convertidos en líderes.
Sección 3. La guerra interior. Hay una guerra que nadie ve. Una batalla silenciosa que se libra todos los días, a toda hora, en lo profundo de nuestra mente. Es invisible, pero más sangrienta que cualquier conflicto físico. Es la guerra contra uno mismo. Y esta es la verdadera guerra que todo líder debe ganar antes de tocar el mundo exterior. Te levantas en la mañana y la batalla comienza. Una voz dentro de ti te susurra: quédate en la cama, nadie notará tu ausencia. No vale la pena seguir. ¿Para qué tanto esfuerzo si todo sigue igual? Y tú, sin darte cuenta, entras al campo de batalla, sin armadura, sin protección. Solo tú contra tus pensamientos. ¿Y sabes qué es lo más brutal? Que esa voz interior eres tú. Es tu reflejo más débil. Tu versión más rota. La parte de ti que quiere seguir siendo víctima. Que teme crecer, que se esconde en la comodidad. Liderar no comienza con una idea brillante. Liderar comienza cuando reconoces que eres tu peor enemigo. Cuando te haces responsable de cada excusa, de cada sabotaje, de cada justificación que te impide avanzar. Y nadie quiere esa responsabilidad. Porque implica aceptar que todo lo que no tienes es por algo que aún no has conquistado dentro de ti. La guerra interior no se gana con motivación barata. No basta con leer frases bonitas o ver un video inspirador. Se gana con disciplina. Con decisiones dolorosas. Con sacrificios que nadie aplaude. Se gana cuando te enfrentas a tu flojera y decides actuar. Cuando el miedo te paraliza y, aún así, das el paso. Cuando las dudas te gritan que no eres suficiente. Y tú respondes con acción implacable. El verdadero líder no es quien no siente miedo. Es quien ha hecho las paces con él. Lo mira de frente y le dice: te escucho, pero no te obedezco. Esa es la guerra que nadie ve. La que se libra en el silencio de una mente que se niega a ceder. La que ocurre en las madrugadas donde las lágrimas caen sin testigos. Pero donde se toma la decisión de continuar una vez más. Y esa decisión repetida día tras día es lo que forja al líder. No el aplauso, no el reconocimiento, sino la victoria interna sobre su propio caos. Porque cuando dominas tu mente, no hay enemigo externo que pueda destruirte. Y ese, hermano, hermana, es el secreto que nadie enseña, pero que todo líder verdadero vive. Parte 4. La maestría del autogobierno. Gobernar a otros es fácil. Gobernarse a uno mismo. Esa es la más alta forma de poder. ¿Quieres saber por qué el verdadero liderazgo es tan raro? Porque requiere una maestría que casi nadie está dispuesto a alcanzar. La de dominar tus emociones cuando todo arde. La de mantener tu enfoque cuando el caos te envuelve. La de actuar con precisión, incluso cuando tu alma tiembla por dentro. Autogobierno no significa frialdad. Significa que tus emociones no te manejan. Que tus decisiones no se toman desde el impulso, sino desde la claridad. Desde el eje. Desde el control interno. ¿Cuántas veces has querido explotar, romperlo todo, responder con furia? ¿Cuántas veces el orgullo te quiso arrastrar a demostrar tu poder? ¿Cuántas veces sentiste que era más fácil huir, culpar, rendirte? Y sin embargo, el líder se detiene, respira, evalúa y actúa sin ruido. Porque el verdadero dominio no hace espectáculo. Se expresa en decisiones estratégicas, no en reacciones emocionales. Autogobernarse es callar cuando quieres gritar. Es avanzar cuando todo grita que retrocedas. Es mantener la visión cuando la tormenta borra el horizonte. ¿Sabes lo que eso exige? Una voluntad brutal. Una conexión constante con tu propósito. Un compromiso feroz con tu visión, incluso cuando nadie la ve. El mundo está lleno de personas que quieren resultados sin estructura. Que buscan impacto sin integridad. Que desean influencia sin disciplina interna. Pero eso no es liderazgo. Es teatro. El líder que ha conquistado el autogobierno no necesita gritar para ser escuchado. No necesita manipular para ser seguido. No necesita ser aprobado para avanzar. Porque su guía no viene de afuera. Viene de dentro. Desde un fuego interno que arde sin permiso. Desde una visión tan clara que se vuelve inquebrantable. La maestría del autogobierno no se logra de la noche a la mañana. Se entrena, se afila, se construye a través de miles de pequeñas batallas internas. Decisión tras decisión. Victoria tras victoria. Caída tras caída, hasta que ya nada ni nadie te arrastra fuera de ti mismo. Y cuando llegas ahí, cuando ya nada externo te gobierna,
Cuando tus emociones obedecen a tu propósito y no a tus heridas. Entonces lo has logrado. Te has convertido en un líder imparable. Porque quien se domina a sí mismo, ya ha conquistado el territorio más difícil del universo. Su propio espíritu. 5. El poder silencioso. Hay un tipo de poder que no necesita anunciarse. No entra en la habitación con aplausos. No busca focos, ni premios, ni seguidores. Pero cuando llega, todo cambia. Las miradas se giran, las emociones se calman, el ambiente se transforma. Ese es el poder silencioso. Es la energía de quien no necesita demostrar nada. Porque ya lo ha conquistado todo por dentro. Es la autoridad que no se impone. Porque se respira, se siente, se reconoce. ¿Sabes por qué este poder es tan real? Porque no depende de un rol, ni de una posición, ni de una etiqueta social. Viene de la coherencia. De la fuerza interior que se ha templado con fuego. De la mente que ya no tiembla ante el caos. Del alma que se ha reconstruido desde el abismo. El verdadero líder no grita. No necesita golpear la mesa. Su sola presencia transmite dirección, seguridad y confianza. Ese es el poder más temido y más respetado. El que no busca dominar a los demás, sino servir con propósito, sin necesidad de reconocimiento. El poder silencioso no es pasividad. Es control. Es fuego contenido. Es una espada afilada, que solo se usa cuando es absolutamente necesario. Y cuando se usa, es letal, certero, definitivo. Muchos creen que liderar es hablar más fuerte, tener más títulos, dar más órdenes. Pero los verdaderos líderes entienden algo diferente. El silencio es más poderoso que 1000 palabras. La calma impone más que el grito. Y la integridad conquista más que cualquier táctica. Mira a tu alrededor. Los que más impactan no son los más ruidosos. Son los que caminan con firmeza. Los que actúan con precisión. Los que están tan alineados por dentro que no necesitan convencer a nadie. Eso es poder. El poder que no se vende. El poder que no se mendiga. El poder que no se compra. Porque solo se obtiene cuando has vencido tus propios demonios. El poder silencioso es el resultado de años de trabajo interior. De decisiones tomadas en soledad. De sacrificios que nadie vio. De batallas que solo tú sabes que libraste. Y cuando lo tienes, no hay forma de ocultarlo. Porque sin necesidad de hablar, tú ya estás liderando. Parte 6. El dolor como forjador de legado. Nadie quiere el dolor. Todos lo esquivan. Todos lo maldicen. Pero lo que nadie entiende es que el dolor no viene a destruirte. Viene a mostrarte quién eres. Los líderes más poderosos que han caminado esta tierra ¿tienen algo en común? Todos fueron quebrados alguna vez. Todos cayeron. Todos tocaron el fondo de un abismo y desde ahí, desde lo más oscuro, decidieron no morir, sino transformarse. El dolor es el fuego del alma. Y tú decides si ese fuego te quema o te forja. Cuando alguien sufre, tiene dos caminos. O se convierte en víctima, o se convierte en leyenda. El dolor, cuando se acepta, cuando se mira de frente, cuando se abraza sin anestesia, se convierte en propósito. ¿Sabes por qué muchas personas no encuentran su misión? Porque siguen huyendo de su herida. Porque no se atreven a mirar ese pasado roto. Esa traición, esa pérdida, ese fracaso. Y decir, aquí comenzó todo. Aquí renací. Los líderes reales no nacen en la comodidad. Nacen en las cenizas. Nacen del rechazo, del abandono, de la carencia. Nacen del hambre de justicia, del vacío de amor. De las lágrimas que nadie consoló. Y ahí, en lo más crudo, en lo más humano, encuentran su voz. Encuentran su fuego. Encuentran un legado que ya no se trata de ellos, sino de los que vienen detrás. El dolor es el lenguaje que une a la humanidad. Todos lo conocemos. Pero solo unos pocos lo transmutan en oro. Solo unos pocos lo usan como motor para servir, para enseñar, para sanar. Y ahí está el verdadero liderazgo. En convertir tu sufrimiento en sabiduría. Tu pérdida en enseñanza. Tu herida en camino para otros. Cuando el dolor deja de ser algo que escondes y se convierte en algo que compartes con dignidad, entonces tu historia empieza a tener peso. Ya no eres un sobreviviente. Eres un constructor de legado. ¿Te dolió? Perfecto. Úsalo. ¿Te rompieron? Bien.
Ahora sabes cómo volver a armar a alguien. ¿Perdiste? Entonces tienes el derecho de guiar a quienes aún están perdidos. Todo lo que viviste, todo lo que sufriste, no fue un castigo. Fue la preparación secreta. Fue el campo de entrenamiento silencioso. Fue el crisol donde se templó el líder que hoy estás destinado a ser. Nunca lo olvides. El dolor no te destruyó. El dolor te construyó. 7. El arte del liderazgo invisible. Hay una forma de liderazgo que no aparece en los libros. No se enseña en universidades. No se premia con trofeos ni menciones. Pero cuando actúa, todo cambia. Es el liderazgo invisible. Ese que no necesita un título para guiar. Que no se presenta como el jefe. Que no exige obediencia, pero la provoca. Que no alza la voz, pero todos la escuchan internamente. ¿Cómo funciona? Desde la influencia sutil. Desde el ejemplo silencioso. Desde la coherencia radical entre lo que piensas, haces y eres. Mientras muchos se desgastan intentando controlar a los demás. El líder invisible controla una sola cosa, su energía. Su vibración. Su atmósfera interna. Porque entendió algo que los demás ignoran. El liderazgo real no se impone. Se contagia. ¿Has estado alguna vez cerca de alguien que, sin decir nada, cambia el clima de una sala? ¿Qué camina y todos lo sienten? ¿Qué inspira calma, dirección o respeto, sin abrir la boca? Eso es dominio invisible. Y para lograrlo, no se necesita ego. Se necesita presencia. El líder invisible no compite. No busca ser el mejor. Porque ya entendió que el poder que se ve es fácil de atacar. Pero el poder que no se ve es imposible de frenar. Este líder no necesita aprobación. Porque su validación no viene del exterior. Viene de su propósito. De su disciplina silenciosa. De sus pequeñas victorias internas que nadie celebra. Actúa con precisión quirúrgica. No hace alarde de su estrategia. Pero siempre sabe lo que hace. Siempre está 2 pasos adelante. El liderazgo invisible es tan poderoso que puede mover ejércitos sin mostrar el rostro. Puede abrir puertas sin tocar. Puede marcar el rumbo sin ser el centro. Porque el verdadero poder no es estar en el escenario. Es escribir el guión desde las sombras. Cuando tú lideras desde la esencia. Desde la intención pura. Desde el fuego interno. Te conviertes en guía sin tener que declararlo. Y ahí es cuando suceden los milagros. Los demás te siguen. No porque tú lo exiges, sino porque tu energía los eleva. Eres como el viento. Invisible, pero imparable. Y mientras otros pelean por ser vistos, tú ya estás dirigiendo el mundo desde lo invisible. 8. La oscuridad también lidera. Voz profunda, intensa, con pausas que cortan como cuchillas. Aquí se revela lo que muchos temen, pero pocos se atreven a aceptar. Nos han hecho creer que el liderazgo es solo luz. Que debe ser impecable, sonriente, políticamente correcto. Que debe inspirar desde la perfección. Pero esa es una mentira. Una trampa para débiles. La verdad es mucho más cruda. La oscuridad también lidera. Y los líderes más fuertes que han caminado esta tierra no fueron solo iluminados. También fueron oscuros. Profundamente oscuros. No se trata de maldad. No se trata de destrucción sin sentido. Se trata de energía primaria, brutal, salvaje. Que, si no se conoce, si no se abraza, si no se canaliza, te devora desde dentro. El verdadero líder no niega su sombra. No la esconde. La entrena. La doma. La transforma en poder letal, controlado. Porque sabe que hay momentos en los que la luz no basta. Momentos en que el liderazgo exige firmeza. Decisiones difíciles, renuncias dolorosas. Rupturas inevitables. Y en esos momentos, el líder saca su espada interna. Fría, precisa, silenciosa. Sí, la oscuridad también lidera. Y el que no la conoce, está condenado a ser manipulado por ella. La sombra contiene tu rabia, tu miedo, tus deseos reprimidos. Tus heridas no sanadas, tu ego herido. Y todo eso, si lo ignoras, si lo ocultas, terminará liderando tus decisiones desde el inconsciente. Pero si lo miras de frente, si lo enfrentas, si lo comprendes, entonces te vuelves completo. Entonces lideras con todo tu ser. No solo con tu parte amable, sino con tu fuego oscuro, canalizado hacia un propósito mayor. ¿Por qué los grandes líderes impactan tan profundamente?
porque no son solo luz. Son tormenta y calma. Son espada y escudo. Son fuego y agua. Son sombras reconciliadas al servicio del dominio. ¿Y sabes qué pasa cuando dominas tu oscuridad? Que ya no necesitas temerle al mundo. Porque tú eres tu mayor monstruo y ya lo tienes de tu lado. Y entonces, cuando el caos llegue, cuando otros duden, huyan o se quiebren, tú estarás firme, silencioso, con mirada de acero y alma en paz. Porque ya conoces lo peor de ti. Y lo has convertido en poder. Ese es el secreto que los líderes nunca revelan. Que no son ángeles. Son alquimistas. Que no son santos. Son guerreros que abrazaron su sombra. Y ahora lideran con todo su ser. 9. La mente inquebrantable. Clave del dominio silencioso. La mente es el campo de guerra más importante. No lo olvides. Todo lo que ves, todo lo que vives, comienza y termina en ella. Los imperios se construyen en la mente. Y los que se caen, también se caen primero ahí. El mundo está lleno de distracciones, ruidos, confusión. La mente humana es atacada por 1000 pensamientos al día. Pero solo unos pocos logran entrenarla, domarla, controlarla. Esos pocos son los verdaderos líderes. Porque la mente inquebrantable no se construye de un día para otro. Se forja en el fuego del estrés, de la desesperación, de la adversidad. Se moldea a través de cada derrota, de cada fracaso, de cada obstáculo. Lo que hace que tu mente sea inquebrantable no es la ausencia de dificultades. Es la capacidad de mantener la calma, de ser estratégicamente racional, de no permitir que el caos te sacuda, de seguir avanzando cuando todo te invita a rendirte. Los grandes líderes no son los más fuertes físicamente, son los más sólidos mentalmente. Son los que, cuando el viento sopla con furia, mantienen su rumbo sin desviarse. La mente inquebrantable no se hace con afirmaciones vacías. No se hace con pensamientos positivos que no tengan base en la acción. Se hace con disciplina rigurosa. Con la capacidad de decir no cuando la tentación está frente a ti. Con la habilidad de callar cuando la ira quiere tomar el control. Con el arte de mantener el enfoque cuando el mundo te grita para que mires a otro lado. La mente inquebrantable no se quiebra ante la derrota. Se levanta. Se cuestiona, se analiza, se adapta. Y luego se reinventa. ¿Qué hace a un líder verdaderamente poderoso? No es la fuerza física. No es el carisma. No es la habilidad para hablar en público. Es la fortaleza mental. La capacidad de mantenerse firme. De tomar decisiones bajo presión. De seguir su misión sin importar los golpes del camino. La mente inquebrantable no conoce la duda paralizante. No hay lugar para la indecisión. No existe el miedo a lo desconocido. Solo hay espacio para la certeza de que todo puede superarse. Y que todo desafío es solo una oportunidad para crecer más fuerte. ¿Quieres saber cómo se forja esta mente? Se construye día a día. En la soledad. En la rutina disciplinada. En las largas horas de trabajo. En la mentalidad de sacrificio que se necesita para salir de la mediocridad. Y en medio de todo eso, aprenderás a desconectar del ruido externo. Aprenderás a confiar solo en tu juicio. Porque sabes que nadie tiene la visión completa de lo que eres capaz. Sabes que tu mente es más poderosa que cualquier circunstancia. Así, la mente inquebrantable no es solo un estado de resistencia. Es un estado de maestría. Es la habilidad de manejar las situaciones más intensas con calma. De pensar antes de reaccionar. De ejecutar con precisión, de controlar el caos. Y cuando logres este nivel de control, el liderazgo vendrá por sí mismo. Porque el dominio exterior solo refleja el dominio interior. Tu mente es la clave para abrir cualquier puerta. Es la que mantiene el rumbo cuando todo lo demás se desintegra. Es el terreno donde se libran las batallas más cruciales. Y es allí donde tu verdadero poder comienza a expandirse. Parte 10. El liderazgo como herencia. ¿Para qué lideramos, realmente? ¿Para alcanzar poder, fama, riqueza? Esas son distracciones temporales. El verdadero liderazgo trasciende. El verdadero liderazgo deja huella. El verdadero liderazgo hereda. Cada paso que das, cada decisión que tomas, cada persona que impactas, se convierte en parte de un legado que no puedes ver, pero que otros vivirán. Tú no estás aquí solo por ti. Estás aquí por todos los que aún no han despertado. Por los que aún están en tinieblas.
por los que aún creen que no pueden. Tu liderazgo puede romper cadenas que llevan generaciones. Puede reescribir historias familiares. Puede construir imperios donde antes solo hubo ruinas. Puede enseñar a otros que sí es posible. Que se puede renacer, dominar, crear y dejar marca. Pero eso exige responsabilidad. Porque un verdadero líder no vive para complacer al mundo. Vive para guiarlo. Para mostrar lo que es posible cuando uno decide. Vivir con propósito, con visión, con fuego interno. Herencia no es solo dinero. Herencia es mentalidad. Es coraje. Es visión. Es fortaleza. Es sabiduría que perdura más allá del cuerpo físico. El secreto que los líderes nunca revelan es que ellos ya saben que no estarán para siempre. Por eso su trabajo es construir algo que dure más que su nombre. Formar discípulos, sembrar ideas. Inspirar a miles que tal vez nunca conocerán. Cuando tú lideras desde esta conciencia, cada paso tuyo se vuelve sagrado. Cada palabra es una semilla. Cada decisión, un plano para el futuro. El liderazgo no se trata de ser seguido. Se trata de encender fuegos en otros. Fuegos que un día iluminarán caminos donde tú ya no estarás. Y eso, mi hermano, mi hermana, es eternidad. Eso es legado. Así que cuando la vida te exija más, cuando sientas que estás cansado, cuando pienses en rendirte, recuerda que no lideras solo por ti. Estás liderando por los que aún no tienen voz, por los que aún no nacen, por los que te recordarán sin conocerte, porque lo que hiciste transformó el mundo en que ellos vivirán. Ese es el secreto final. El liderazgo como herencia. El dominio como legado silencioso. Y tú, eres parte de esa historia que aún se está escribiendo. No te detengas. No ahora. No nunca. Porque alguien, en algún lugar, va a vivir más libre, más fuerte y más consciente. Gracias a lo que hoy estás construyendo. 11. El poder de la soledad elegida. Hay un lugar donde todo verdadero líder debe pasar. No es una sala de juntas. No es un escenario. No es una reunión de poder. Es la soledad. La soledad, no la que destruye, sino la que revela. Porque hay un tipo de soledad que te muestra quién eres. ¿Qué temes? ¿Qué te duele? ¿Qué parte de ti está viva? ¿Y cuál estás ignorando? El mundo odia el silencio. Te bombardea con ruido para que no pienses. Para que no recuerdes quién eres. Para que no conectes con tu fuego interno. Pero el líder, el verdadero líder, busca la soledad. Porque ahí es donde se afila la espada de su mente. Donde puede escuchar su voz más profunda. Donde se libra la batalla entre el ego y el alma. Muchos huyen de la soledad porque le temen a lo que verán en ella. Pero tú, si quieres liderar, debes enfrentarte a ti mismo en ese espejo silencioso. En soledad descubres tus motivaciones reales. Descubres si lo que haces es por amor. O por miedo. Si tu ambición es luz. O sombra disfrazada. Y ahí, sin aplausos, sin cámaras, sin validación externa, decides tu próximo movimiento. No por impulso. No por presión. Sino por estrategia. Por visión. Por dominio. Los grandes líderes no necesitan multitudes. Necesitan claridad. Y la claridad solo se obtiene en el templo interior. Ese que se visita cuando todo se calla. La soledad elegida. No es aislamiento. Es entrenamiento. Es la cueva del guerrero mental. Es el laboratorio del estratega. Es el espacio sagrado donde se separan los débiles de los que dominan. Porque cuando aprendes a estar solo, nadie puede usar la soledad contra ti. Cuando disfrutas de tu compañía, ya no necesitas compañía para existir. Y cuando encuentras paz en el silencio, estás listo para hablar palabras que transforman multitudes. Así que no le temas a estar solo. Busca ese momento. Ahí está tu verdad. Ahí está tu poder. Porque todo imperio comenzó con una mente que supo estar en calma, mientras el mundo rugía allá afuera. 12. Como los líderes enfrentan el dolor y lo transforman en combustible. ¿Qué haces con tu dolor? ¿Lo escondes? ¿Lo ignoras? ¿Lo usas como excusa? Porque aquí es donde se traza la línea. Aquí se separan los que se quiebran de los que se convierten en acero. Todo líder, sin excepción, ha pasado por tormentas internas. Dolor físico, emocional, traición, pérdidas, fracasos, vacío. Y mientras muchos maldicen la vida,
El líder observa, aprende, absorbe. El líder no se victimiza. El líder interroga al dolor. ¿Qué vienes a enseñarme? ¿Qué parte de mí necesitas transformar? ¿Dónde estoy dormido y necesito despertar? Porque el dolor no viene a destruirte. Viene a mostrarte donde aún eres débil. Donde aún dependes del mundo externo. Donde tu mente aún no está domada. Y aquí viene el secreto más brutal. El dolor, cuando lo enfrentas de frente, deja de tener poder sobre ti. Los grandes líderes han sido humillados. Han sido traicionados. Han sido olvidados. Han perdido todo. Pero en vez de rendirse, se volvieron más peligrosos. Más claros. Más estratégicos. Más indetenibles. Porque el fuego que arde por dentro es más fuerte que cualquier golpe de la vida. El líder no entierra su dolor. Lo transforma. Lo convierte en energía para entrenar. En claridad para decidir. En músculo para cargar responsabilidades. En visión para crear el futuro que otros aún no pueden ver. Y cuando ese dolor se convierte en leña para tu fuego, ya no hay marcha atrás. Tú lideras con cicatrices, no con excusas. Con heridas cerradas, no con quejas. El mundo respeta al que ha sufrido. Y aún así eligió construir. Porque el dolor no es tu enemigo. El dolor es tu iniciación. Cada lágrima que no mostraste. Cada noche sin dormir. Cada caída. Todo eso te forjó. Así que no lo escondas. No te avergüences. Míralo. Honra lo que te hizo fuerte. Porque cuando lideras desde ese fuego, ningún obstáculo tiene el poder de detenerte. Recuerda esto. El dolor destruye al débil, pero al líder lo convierte en leyenda. 13. La disciplina secreta que los líderes practican en la oscuridad. Hay una parte de ti que nadie ve. Donde no hay cámaras. Donde no hay aplausos. Donde no hay reconocimiento. Y ahí, justo ahí, es donde nace el verdadero líder. No es en los discursos. No es en las victorias públicas. Es en la oscuridad. En las madrugadas silenciosas. En los entrenamientos solos. En los libros leídos mientras el resto duerme. El mundo ve los resultados, pero no las horas de preparación. Y ahí está el secreto. La disciplina invisible. La rutina implacable. Los compromisos contigo mismo que nadie supervisa. ¿Puedes levantarte cuando nadie te obliga? ¿Puedes estudiar cuando no hay examen? ¿Puedes entrenar cuando no hay competencia? Esa es la disciplina del líder. La que no se grita. La que no se presume. La que nadie aplaude. Pero todos respetan cuando ven los frutos. El líder forja sus hábitos como un alquimista forja oro. Con paciencia. Con fuego. Con repeticiones. Con enfoque. Día tras día. Noche tras noche. Mientras los demás buscan motivación. El líder cultiva propósito. Y el propósito no se negocia. El propósito no depende del estado de ánimo. Porque cuando el mundo grita, para. El líder susurra, uno más. Una repetición más. Una página más. Un paso más. Un día más, en silencio, pero con poder. La disciplina secreta es la base del dominio. Es la muralla que te protege cuando el caos llega. Es el sistema que te sostiene cuando ya no quedan fuerzas. No te confundas. Lo que haces en público es solo una sombra de lo que construyes en privado. Por eso, el líder entrena en la oscuridad, como si el mundo lo estuviera mirando. Porque él sabe que cuando llegue la hora, cada segundo de esa disciplina se manifestará como autoridad, como templo, como maestría silenciosa. Tú eliges ser parte de los que aparentan, o de los que dominan desde la raíz. Y esa raíz se cultiva en la oscuridad. 14. El magnetismo oculto del líder silencioso. No es fuerza bruta. Es atracción invisible. Es presencia que se siente antes de hablar. Hay un tipo de líder que no necesita gritar. Que no necesita mostrar sus logros. Que no vive para impresionar, sino para influir profundamente, sin esfuerzo. Ese líder no es el más carismático. No es el más extrovertido. No es el más activo en redes sociales. Es el más presente. El más consciente. El más dueño de sí mismo. Tiene algo que no se puede comprar. No se entrena en escuelas.
No se aprende en libros. Se forja en silencio. Y se siente con el alma. Es el magnetismo invisible. La energía que rodea al que ha hecho las paces con su sombra. Al que ya no necesita validación externa. Porque se conoce profundamente por dentro. Cuando entra en una sala, no tiene que anunciarse. La atmósfera cambia. Las miradas se desvían hacia él sin entender por qué. Es su temple. Su mirada firme. Su respiración tranquila. Su postura segura. Todo en él dice: estoy en paz, pero no me subestimes. El líder silencioso no busca atención. Él sabe que el que más habla es el que más necesita aprobación. En cambio, el que domina el silencio controla la sala. No responde a cada ataque. No cae en cada provocación. No necesita reaccionar, porque ya eligió actuar desde el control. El verdadero poder es invisible. Y cuando lo llevas por dentro, la gente lo detecta sin que digas una palabra. ¿Cómo lograr ese magnetismo? Con autoconocimiento. Con dominio emocional. Con disciplina interna. No se trata de parecer fuerte, sino de ser inquebrantable. Porque en un mundo lleno de ruido, el silencio se convierte en una declaración de poder. Y cuando todos corren, el que camina con firmeza se convierte en el eje de todo. Ese eres tú. Si decides no llenar el espacio con palabras, sino con energía, con intención, con presencia. Porque el liderazgo verdadero no es volumen, es vibración. Y el que domina su vibración, domina su entorno. 15. La oscura sabiduría del fracaso. Que los líderes agradecen en secreto. Aquí la emoción se mezcla con la crudeza. Es la confesión de lo que nadie cuenta, pero todos los verdaderos líderes han vivido. Hay algo que los líderes jamás confesarán en público. Algo que ocultan detrás de sus logros. De sus medallas. De sus sonrisas ante las cámaras. Y es esto. Fracasaron. Fallaron. Cayeron. Dudaron de sí mismos. Más de una vez. El fracaso es la sombra silenciosa que los acompañó cuando nadie creía en ellos. Cuando los rechazaron. Cuando los ignoraron. Cuando apostaron todo y perdieron. ¿Y sabes qué hicieron? No corrieron. No buscaron culpables. No se escondieron. Agradecieron en secreto. Porque entendieron que el fracaso no era el fin, sino el inicio de algo mucho más grande. El fracaso les enseñó lo que la comodidad jamás les habría mostrado. Les reveló quién estaba de su lado. Y quién solo estaba por conveniencia. Les mostró que partes de sí mismos aún eran débiles. Qué hábitos los estaban saboteando. Qué creencias tenían que romperse para llegar al siguiente nivel. El fracaso fue su maestro más brutal. Pero también el más leal. Porque el éxito grita. Pero el fracaso susurra. Y solo el que se atreve a escucharlo encuentra el verdadero mapa del poder. Cuando un líder cae, no pierde. Aprende. Se refina. Se vuelve más estratégico. Más frío. Más decidido. Y mientras los demás lo ven como el final, él lo ve como el entrenamiento invisible que lo prepara para lo que viene. Nadie recuerda cuántas veces falló un líder. Solo recuerdan que no se detuvo. Por eso, si tú has fallado, si has perdido, si sientes que todo se derrumba, no maldigas. Agradece. Porque en ese mismo colapso, se está forjando el carácter que vas a necesitar para gobernar tu vida, tu negocio, tu mundo. Los líderes verdaderos no le temen al fracaso. Lo buscan. Porque entienden algo que el resto no comprende. Cada caída encierra un mensaje oculto. Y el que lo descifra, jamás vuelve a ser el mismo. Recuerda esto, grábalo en tu alma. Si el éxito te eleva, el fracaso te cimenta. Y ningún imperio se sostiene sin cimientos profundos. 16. El instinto del guerrero. Como los líderes sienten antes de actuar. Como un sabio que ha sobrevivido a muchas guerras y ha aprendido que no todo se resuelve con fuerza, sino con percepción. Antes de que un líder actúe, ya ha sentido. Antes de que pronuncie una palabra, ya ha leído el ambiente. Antes de que ataque, ya ha calculado el viento, el pulso, la energía del terreno. Eso no se aprende en una universidad. No está en los manuales. No se mide con métricas. Eso es instinto. El instinto del guerrero.
El radar invisible que le dice cuándo hablar, cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Asterisco mientras otros se dejan llevar por impulsos. El líder respira, observa, siente con la piel, no reacciona, responde. El líder poderoso no se precipita, porque sabe que el que se lanza sin estrategia muere rápido. Él escucha lo que no se dice, percibe lo que los ojos no ven, se conecta con esa voz interna que le grita cuando algo no está alineado. Esa intuición afinada no es magia, es experiencia, es conciencia, es presencia, porque el verdadero líder no vive en el pasado, ni se obsesiona con el futuro, vive en el ahora, y desde ahí, lo percibe todo. ¿Te ha pasado que algo dentro de ti te dijo no vayas por ahí? ¿Que sentiste un llamado sin explicación lógica? Ese es tu instinto hablándote. Y si aprendes a escucharlo, te protegerá como un escudo invisible. En el campo de batalla del liderazgo, no sobrevive el más fuerte, sobrevive el más consciente, el que camina sin prisa, pero no se detiene, el que espera el momento exacto, y cuando llega, actúa con precisión quirúrgica. El guerrero sabio no golpea primero, golpea en el momento perfecto. Y esa diferencia entre impulso e instinto es la diferencia entre el caos y la conquista. Escucha tu cuerpo, escucha tus silencios, observa el lenguaje de los demás. Y cuando todos estén dormidos en sus distracciones, tú serás el único despierto en la tormenta. Eso es liderazgo. Eso es poder verdadero. Eso es el instinto del guerrero. No necesitas verlo todo. Solo necesitas sentir lo suficiente para dar el siguiente paso con maestría. 17. El círculo de hierro. Como los líderes eligen a quien dejan entrar en su mente y en su vida. Como alguien que ha aprendido con cicatrices quién merece su confianza y quién no. Un líder puede ser generoso, pero no accesible para todos. Puede inspirar a miles, pero confiar solo en unos pocos. Y no es ego, es supervivencia. Porque el líder no solo construye un imperio afuera, también defiende uno adentro. Ese imperio es su mente, su energía, su visión. Y no cualquiera merece acceso a ese santuario. Por eso, el líder forja su círculo de hierro. Un espacio sagrado que no se ve, pero que se siente. Un perímetro de lealtad, estrategia y confianza extrema. Ahí no entra cualquiera. No importa si son familia, amigos de años, compañeros de negocios o admiradores. Para entrar, hay filtros. Y los filtros no son palabras bonitas. Son acciones. Comportamientos bajo presión. Lealtad cuando nadie está mirando. El líder ha aprendido a observar. No lo que la gente dice, sino cómo se comporta cuando ya no necesita fingir. Ha sido traicionado. Ha sido puñalado por la espalda con sonrisas en la cara. Y por eso, ya no confunde energía bonita con intención limpia. Su círculo es pequeño, pero blindado. Son personas que aportan, no que drenan. Que suman, no que sabotean. Que respetan el silencio. Y honran la visión. Porque el líder sabe una verdad brutal. El entorno es destino. Rodéate de cobardes y te volverás temeroso. Rodéate de víctimas y te intoxicarás de excusas. Pero si te rodeas de titanes, el ascenso es inevitable. No se trata de cantidad. Se trata de calidad. Incluso un solo ser humano leal, sabio y despierto, puede ser más valioso que 100 aduladores. Así que el líder selecciona, filtra, observa. Y si nota toxicidad, manipulación o drama, cierra la puerta sin culpa. Porque el que se siente culpable por proteger su energía, termina siendo devorado por su entorno. El círculo de hierro es protección, pero también aceleración. Porque dentro de él, todo es expansión, ideas, estrategias, conexiones, fortaleza emocional. Fuera de él, solo hay ruido. Así que si tú estás construyendo tu camino como líder, comienza por afilar tu intuición. Cuida a quien te influye. Y recuerda esta ley. No todos merecen acceso a ti. Sé amable, pero nunca disponible para cualquiera. Porque tu mente es un templo. Tu energía es tu mayor capital. Y tu círculo es tu armadura. 18.
El poder del vacío, como el silencio y la soledad, activan la mente del líder visionario. Como un líder que ha caminado solo entre las sombras y ha regresado con fuego en los ojos y visión en el alma. Hay un lugar que muchos temen, pero que los líderes poderosos buscan con hambre. El vacío. Ese espacio donde no hay ruido, no hay validación, no hay distracción. Solo tú, contigo. Ahí es donde el mundo deja de gritar. Y por fin puedes escuchar tu propia voz. No la voz domesticada por la sociedad. No la voz que repite lo que otros dicen. Sino tu verdadera esencia. La que arde en lo profundo. La que tiene una misión clara. Y un destino que no se negocia. Muchos corren del vacío. Temen estar solos. Temen estar en silencio. Temen enfrentarse a sí mismos sin filtros ni máscaras. Pero los líderes, los que transforman la historia, se sumergen en él, porque entienden algo que el mundo ha olvidado. En el vacío, se destruye lo falso, y nace lo real. Ahí no hay público, no hay likes, no hay aplausos, pero sí hay claridad, visión, fuerza interior. El líder poderoso pasa por temporadas de soledad elegida, no porque no pueda estar con otros, sino porque sabe que para ser guía, primero debe ser raíz. En el vacío, se reorganiza la mente. Se reinicia el sistema. Se escucha a Dios, al universo, a tu espíritu. Porque cuando todo se apaga afuera, todo se enciende adentro. Es ahí donde el líder traza mapas nuevos. Donde se quiebran viejas estructuras. Donde se derraman lágrimas que limpian el alma. Y cuando sale de ese vacío, sale transformado. No reactivo, sino renacido. El silencio le ha enseñado a pensar con precisión. La soledad le ha enseñado a ser su mejor aliado. Y el vacío le ha enseñado a gobernar sin depender de nada externo. Así que no le temas al vacío. No lo evites. Aprovéchalo. Haz del silencio tu consejero. Haz de la soledad tu laboratorio. Y te prometo que cuando regreses al mundo, ya no serás el mismo. Serás más claro, más imparable, más libre. Porque el verdadero poder no nace en el aplauso. Nace en el vacío. 19. El arte de controlar el ritmo, como los líderes manejan el tiempo. No el tiempo a ellos. Porque ya sabe hacia dónde va. Un tono que impone respeto sin levantar la voz. Un líder no corre. No reacciona. No cae en la trampa del mundo que grita, ahora. Porque él sabe un secreto. El que controla el ritmo, controla la narrativa. El ritmo no es velocidad. El ritmo es estrategia. Es saber cuándo acelerar. Y cuándo detenerlo todo para observar, analizar y decidir con precisión. Los líderes poderosos no viven como esclavos del calendario. Ni se ahogan en listas de pendientes. Ellos manejan su tiempo como un general mueve sus tropas. Saben que cada segundo es un recurso. Y que el caos solo consume a los que no saben decir, basta. Por eso, cuando todos corren, ellos caminan. Y cuando todos se detienen, ellos atacan. Su vida no es una reacción. Es una coreografía deliberada. Cada espacio de su agenda tiene intención. Cada pausa es parte del plan. Incluso su descanso es una jugada. Su retiro es una estrategia. Porque entienden que no es el más ocupado quien lidera, sino el más consciente de su tiempo. El mundo admira al que se muestra siempre disponible. Pero el líder verdadero entiende. Disponibilidad total igual a energía drenada. Por eso, establece límites. Espacios sagrados. Y protege sus mañanas como si fueran oro líquido. Porque ahí se conecta. Ahí crea. Ahí planifica el siguiente imperio. ¿Y sabes qué es aún más poderoso? El líder no reacciona al ritmo de otros. Él lo impone. Hace esperar cuando otros quieren apurar. Acelera cuando el enemigo aún duerme. Porque su poder no está en responder rápido, sino en responder con claridad, fuerza y visión. No vive en el reloj. Vive en su propósito. Y eso le permite hacer algo que pocos logran. Decir no, sin culpa. Decir hoy no. Decir lo pensaré. Porque cada no que da es un sí a lo que realmente importa. El arte del ritmo no se enseña en las escuelas. Se forja en la guerra del día a día. Cuando aprendes a soltar la urgencia y a sostener la visión,
entonces descubres tu verdadero poder. Así que, si quieres ser líder, no te obsesiones con hacer más. Obsesiónate con hacer lo correcto, en el momento correcto, al ritmo correcto. Porque el que se precipita, tropieza. Pero el que domina el ritmo, domina el mundo. Parte 20. El legado invisible. Como los líderes, dejan una huella que el tiempo no borra. El tono debe ser casi reverente, invitando al oyente a reflexionar profundamente sobre lo que ha escuchado. Un líder no solo vive para sí mismo. No solo existe en el aquí y el ahora. Un verdadero líder sabe algo que los demás ignoran. El legado no es lo que dejas. Es lo que trasciende, lo que crece cuando ya no estás. Cuando un líder se va, su sombra sigue iluminando los caminos de los que quedan. ¿Y cómo lo logra? No a través de monumentos o estatuas, sino a través de las almas que cambió, de las mentes que despertó, de las vidas que liberó de la mediocridad. Su legado no es una firma en un contrato, ni una página en un libro de historia. Es algo que ocurre en la gente, en sus corazones, en sus decisiones diarias. Los grandes líderes, los que son verdaderamente inmortales, entienden que su misión no es ser recordados, sino ser olvidados por el ego y recordados por el cambio. Un líder puede tener imperios, pero su mayor tesoro es su influencia silenciosa. Es aquella que no se mide en cifras, sino en almas tocadas. El líder sabe que la verdadera riqueza está en sembrar semillas, no en cosechar frutos inmediatos. Y al final de sus días, cuando se aleja de este mundo, no es el oro lo que lo acompaña. Es la memoria de sus discípulos, de sus seguidores, de los que continuarán su misión sin siquiera saberlo. El líder entiende que la vida es un testamento. Cada palabra, cada acción, cada sacrificio, es una huella que deja en las futuras generaciones. Y esa huella nunca se borra, nunca se desvanece con el tiempo. Porque los grandes líderes crean algo más grande que ellos mismos. Un movimiento que persiste más allá de su existencia física. Y eso es inmortal. Así que, si quieres ser un líder, no te enfoques solo en lo que tienes en tus manos. Pregúntate, ¿qué vas a dejar cuando te vayas? ¿Qué resonará en las vidas que tocaste? Porque el líder sabe algo que nadie más entiende. No somos lo que construimos. Somos lo que transformamos. Y esa transformación es lo que realmente perdura. Y ya que llegaste hasta el final, recuerda esto. Los verdaderos líderes no nacen. Se forjan en la oscuridad, en el silencio, en la lucha diaria que nadie ve. No necesitan reconocimiento, ni aplausos, ni permiso. Porque su poder está en su propósito, en su visión, en su fuego interno. Tú ya no eres el mismo. Algo cambió hoy. Una nueva era comienza contigo. Una era donde el miedo no te domina, donde el pasado no te define, donde el futuro se construye con cada decisión valiente que tomes desde ahora. Este fue el secreto que los líderes nunca revelan, pero usan siempre. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes por qué algunos dominan y otros solo obedecen. Ahora que has atravesado las 20 secciones, ahora que has caminado junto a los secretos que los verdaderos líderes nunca revelan, te pregunto, ¿qué vas a hacer con este poder? No estás aquí por casualidad. Llegaste hasta el final porque hay una llama dentro de ti. Una fuerza que no puede ser apagada. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque esto apenas comienza. Lo que has visto es solo la antesala de una transformación real. Dale like si sientes que algo dentro de ti ha despertado. Comparte este video con alguien que necesite recordar quién es realmente. Y déjame tu comentario, quiero leerte, saber lo que removió en tu alma esta verdad que tantos esconden. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo video.